Juro que soy inocente. El grito frágil y desesperado de doña Elara resonó en la sala, desgarrando el silencio mientras la joven jueza Sofía Almeida sentía el peso abrumador del mazo. Testigos mentían, evidencias se acumulaban en un abismo de condena y el veredicto parecía sellado para la anciana acusada. De repente, un cuervo negro como la noche irrumpió por la ventana, planeando sobre las cabezas atónitas y posándose en la barandilla de la tribuna. Con un graznido estridente, el ave dejó caer algo pequeño y brillante justo a los pies de la magistrada. Y lo que reveló cambió el destino de todos para siempre. La pequeña y brillante pieza metálica rodó suavemente por el suelo pulido, deteniéndose a pocos centímetros de los zapatos impecables de la jueza Sofía Almeida. Un silencio sepulcral engulló el murmullo que se formaba, mientras todos los ojos, antes fijos en el cuervo, que ahora observaba desde la barandilla, se volvieron hacia el objeto misterioso. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la sorpresa del evento, sino la sensación de que algo imprevisto, quizás incluso predestinado, acababa de suceder. Su corazón latía fuerte contra las costillas, una mezcla de incredulidad y una curiosidad casi infantil. Con la mano temblorosa, Sofía se inclinó, tomando el medallón. Era antiguo, de un metal oscurecido por el tiempo, con grabados delicados que parecían contar una historia olvidada. El peso en su palma era sorprendente, y la textura fría contrastaba con el calor de su piel. Lo giró, observando los detalles, con una atención que el momento exigía, ignorando por un instante la sala del tribunal abarrotada y la mirada fija de doña Elara, que la observaba con una esperanza frágil y casi imperceptible. «¡Orden en la sala!». La voz del alguacil resonó, intentando restaurar la formalidad que el inusitado evento había roto. Pero nadie parecía oírlo. Los abogados cuchicheaban, el público murmuraba y la prensa se agitaba, ávida de una explicación para lo que acababa de presenciar. Sofía, sin embargo, estaba absorta. Sus dedos recorrieron los bordes del medallón, sintiendo una pequeña ranura. Con un clic suave, una de las mitades se abrió, revelando no un retrato o un mechón de pelo, como se esperaría de un relicario antiguo, sino un minúsculo objeto rectangular, más moderno y tecnológico, una tarjeta micro SD. Un suspiro colectivo llenó el aire. La jueza sintió un nudo en la garganta. Aquello no era un simple adorno, era un mensaje, una pieza de un rompecabezas que se negaba a encajar. Sus ojos encontraron los de doña Elara, que, con las manos unidas sobre el regazo, parecía haber encontrado un soplo de vida en medio de su resignación. Había una chispa de algo nuevo en la mirada de la anciana, algo que Sofía no veía desde el inicio del juicio. Esperanza. Sofía levantó el medallón y la pequeña tarjeta para que todos pudieran ver. La sala se sumergió en un silencio aún más profundo, un silencio expectante, casi reverente. El cuervo en la barandilla soltó un graznido bajo, como si aprobara el descubrimiento. La joven jueza, que siempre se había enorgullecido de su racionalidad y de la lógica implacable de la ley, se sintió ante un enigma que desafiaba toda su comprensión del mundo. La justicia, pensó, podría ser más compleja y misteriosa de lo que los libros de derecho jamás podrían enseñar. Era un momento de inflexión, un punto crucial donde la balanza de la justicia parecía inclinarse hacia un lado completamente inesperado, impulsada por un mensajero alado y un secreto guardado en un trozo de metal. La jueza Sofía Almeida sintió el peso de la pequeña tarjeta en sus dedos, un objeto tan minúsculo, pero que cargaba el potencial de sacudir los cimientos de aquel juicio. El silencio en la sala era tan denso que ella podía oír su propia respiración, y el murmullo distante de la ciudad parecía una canción olvidada. Sus ojos,
Recorrieron los rostros en la sala, la esperanza centelleante en los ojos humedecidos de doña Elara, la incredulidad de los abogados, la curiosidad ávida de la prensa y del público. Como jueza, su mente estaba entrenada para la lógica, para los precedentes, para el orden. Pero lo que acababa de suceder desafiaba todo el orden conocido. Señoría, con todo respeto, ¿qué es esto? La voz del doctor Ricardo, el fiscal, rompió el silencio, cargada de una mezcla de indignación y confusión. Se levantó, la postura rígida. No podemos permitir que pruebas de origen desconocido, entregadas por un ave, sean consideradas en este tribunal. Esto es un ultraje a la seriedad de la justicia. Sofía sintió un escalofrío. Él tenía razón, según la ley. Pero algo en su interior, una intuición que rara vez permitía aflorar en su profesión, le decía que aquello no era una mera casualidad. Sus ojos se fijaron nuevamente en doña Elara, que la observaba con una intensidad casi suplicante. La anciana, que parecía haber envejecido décadas en los últimos meses, ahora tenía un brillo renovado, una llama de fe que Sofía no podía ignorar. La justicia no era solo la letra fría de la ley, era también la búsqueda incansable de la verdad, por más que ella se presentara de formas inesperadas. Con un suspiro casi inaudible, Sofía levantó la cabeza, su voz firme, pero con un toque de solemnidad que capturó la atención de todos. Doctor Ricardo, la sala reconoce la excepcionalidad de la situación. Sin embargo, la búsqueda de la verdad es el pilar fundamental de cualquier juicio. Este tribunal no puede permitirse ignorar una posible evidencia, por inusual que sea su presentación. Vamos a examinar el contenido de esta tarjeta micro SD. Un murmullo se extendió como un incendio. El abogado defensor de doña Elara, doctor Méndez, un hombre de mediana edad con cabello canoso y un semblante cansado, se levantó con una energía renovada, una sonrisa tenue surgiendo en sus labios. La defensa concuerda plenamente con su señoría. La verdad debe prevalecer. Sofía hizo un gesto al alguacil. Necesitamos un lector de tarjetas micro SD y un proyector, con urgencia. El alguacil, aún atónito, asintió y corrió fuera de la sala. Minutos se arrastraron como horas. La tensión era palpable. Cada respiración, cada movimiento, amplificado en el silencio expectante. Doña Elara apretaba las manos en el regazo, los ojos fijos en Sofía, una gratitud silenciosa y profunda desbordándose. Finalmente, un joven técnico del tribunal entró apresurado, cargando un portátil y un pequeño proyector. Montó el equipo con manos ligeramente temblorosas, conectando los cables mientras los ojos de todos lo seguían. Sofía le entregó la minúscula tarjeta, observándolo insertarla cuidadosamente en el lector. El portátil emitió un sonido suave, indicando el reconocimiento del dispositivo. La imagen del escritorio apareció en la pantalla grande, y entonces una carpeta con un único archivo de video. El técnico hizo clic en el archivo. El cuervo en la barandilla, que había permanecido inmóvil, soltó un graznido bajo, casi una advertencia, mientras la pantalla del tribunal cobraba vida, a punto de revelar un secreto que podría cambiar para siempre el destino de doña Elara y la percepción de justicia de todos los allí presentes. La pantalla del tribunal cobró vida, y el rostro de un hombre de mediana edad, con rasgos marcados por una preocupación evidente, llenó la pantalla grande. Era el señor Osvaldo, socio del difunto hermano de doña Elara, una figura conocida por su discreción en los negocios. Un murmullo de reconocimiento recorrió la sala, rápidamente ahogado por la voz grave del hombre que comenzó a hablar en el video. La calidad de la grabación no era perfecta, pero las palabras eran cristalinas, cargadas de un peso que hizo vibrar el aire. Yo no aguanto más.
La voz de Osvaldo sonó, embargada por la emoción, o quizás por el remordimiento. Sus ojos, inyectados, se desviaban de la cámara. Fui yo quien envenenó a Rogelio. No fue Elara. Ella es inocente. Un choque eléctrico recorrió la sala. El silencio que siguió fue tan absoluto que el sonido de la propia respiración de Sofía parecía un trueno en sus oídos. Sintió el corazón desplomarse en el pecho, una ola de náuseas subiendo por la garganta. Era real. El cuervo, el medallón, la tarjeta. Todo era real. Osvaldo continuó, su voz ganando un tono de confesión desesperada. Detalló el plan, la envidia del éxito de Rogelio, la deuda secreta que lo asfixiaba, y la idea cruel de incriminar a doña Elara para heredar la parte del hermano en el negocio, sabiendo que ella sería la principal sospechosa. Explicó cómo manipuló las evidencias, cómo plantó las semillas de la desconfianza, tejiendo una telaraña de mentiras que casi condenó a una mujer inocente. Cada palabra era un golpe, desmantelando la narrativa cuidadosamente construida por la acusación. Doña Elara, en el banquillo de los acusados, llevó las manos temblorosas a la boca, los ojos humedecidos por lágrimas que finalmente desbordaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador, de un dolor que comenzaba a disolverse. Su cuerpo, antes encorvado por el peso de la acusación, parecía adquirir una nueva postura, una dignidad que la verdad le restituía. Miró a Sofía, una mezcla de gratitud y sorpresa en su mirada. El fiscal, doctor Ricardo, estaba pálido. Su postura rígida se desmoronó, los ojos fijos en la pantalla grande, incapaz de procesar lo que veía. El doctor Méndez, abogado defensor, tenía una sonrisa discreta, pero victoriosa, en el rostro, mientras las lágrimas corrían libremente. La prensa se agitaba, los reporteros ya tecleaban frenéticamente en sus portátiles, sabiendo que estaban presenciando uno de los momentos más extraordinarios de la historia jurídica de la ciudad. Sofía sintió un escalofrío en la espalda. La fragilidad de la justicia humana se revelaba ante sus ojos. Cuán cerca había estado de cometer un error irreparable, de condenar un alma inocente basándose en pruebas circunstanciales y en la presión de la opinión pública. El peso del mazo, que antes parecía una herramienta de autoridad, ahora se sentía como un arma peligrosa en sus manos. El video terminó con Osvaldo desmoronándose en lágrimas, pidiendo perdón, la imagen congelada en su rostro atormentado. La sala se sumergió en un silencio aturdido, roto solo por los sollozos contenidos de doña Elara. El cuervo, en la barandilla, soltó un graznido largo y suave, como si confirmara el fin de una etapa y el inicio de otra. Sofía miró al ave, a doña Elara, a la pantalla grande. La verdad, a veces, elegía a los mensajeros más improbables para manifestarse, y su voz, una vez oída, era imposible de ser ignorada. La justicia, comprendió, no era solo un sistema de leyes, sino un constante y humilde reconocimiento de que la verdad, en su esencia más pura, siempre encontraría un camino. La justicia, comprendió, no era solo un sistema de leyes, sino un constante y humilde reconocimiento de que la verdad, en su esencia más pura, siempre encontraría un camino. El silencio que siguió a la confesión de Osvaldo en la pantalla grande fue roto por un sonido casi imperceptible, pero que reverberó por toda la sala. El sollozo ahogado de doña Elara. Ya no estaba sola en su dolor. La verdad la abrazaba, y la sala entera sentía el peso de aquel abrazo. Sofía sintió sus propios ojos humedecerse, un nudo en la garganta que iba más allá de la emoción. Era la vergüenza de haber estado tan cerca de un error colosal. Levantó el mazo, pero no para golpear, solo para señalar con un gesto solemne que el orden sería restablecido, no por la fuerza, sino por la revelación. Su voz, cuando finalmente llegó, estaba embargada pero firme.
Orden en la sala. El tribunal. El tribunal está en shock, pero la verdad ha sido revelada. Doña Elara, usted está libre de todas las acusaciones. Este tribunal declara su inocencia. Las palabras de Sofía fueron como un bálsamo para el alma herida de doña Elara. La anciana se desmoronó en lágrimas, no de desesperación, sino de una liberación profunda, un peso de meses, quizás años, siendo levantado de sus hombros. El doctor Méndez, su abogado, corrió a abrazarla, sus propios ojos húmedos, una sonrisa de alivio y triunfo en su rostro cansado. La audiencia estalló en aplausos y murmullos de indignación contra Osvaldo, el verdadero culpable. La prensa, en alboroto, registraba cada detalle de aquel momento histórico. El fiscal, doctor Ricardo, permaneció en pie, pálido, la boca entreabierta. Su confianza, antes inquebrantable, se había desmoronado como un castillo de naipes. Miró a Sofía, una mezcla de respeto e incredulidad en su mirada, reconociendo la profundidad del error que casi cometieron. Sofía, por su parte, sentía la fragilidad de su propia posición, la responsabilidad inmensa que cargaba. La ley, a veces, era ciega, pero la justicia, percibió, tenía otros ojos, otros mensajeros. El cuervo, en la barandilla, soltó un último graznido, ya no una advertencia, sino un sonido que parecía de despedida, y alzó el vuelo, desapareciendo en el cielo azul. Sofía lo observó partir, sintiendo una conexión inexplicable con el ave misteriosa. Era como si la propia naturaleza hubiera intervenido para corregir una injusticia humana. Se volvió hacia la sala, sus ojos encontrando los de doña Elara, que ahora la miraba con una gratitud inmensa, las manos unidas en oración silenciosa. «Alguacil, proceda a la inmediata detención del señor Osvaldo», ordenó Sofía, su voz recuperando la autoridad, pero ahora templada por una nueva sabiduría, «y que todos los procedimientos para la reparación de la injusticia sufrida por doña Elara sean iniciados sin demora». El tribunal, que antes parecía un escenario para la tragedia, ahora se transformaba en un santuario para la verdad. Sofía sintió un alivio profundo, pero también una lección grabada en su alma. La justicia era un camino tortuoso, pero la verdad, con o sin alas, siempre encontraría su destino. La sala del tribunal, antes palco de una tensión sofocante, ahora vibraba con una energía diferente. El alivio era palpable, mezclándose con la indignación contra el verdadero culpable. Doña Elara, de pie junto al doctor Méndez, parecía una mujer nueva. Las lágrimas aún corrían por su rostro arrugado, pero el brillo en sus ojos era de una paz hacía mucho tiempo perdida. Extendió la mano a Sofía, un gesto simple, pero cargado de una gratitud que las palabras no podrían expresar. Sofía descendió del estrado, sintiendo un impulso irresistible de acercarse a aquella mujer que casi había sido víctima de una injusticia tan cruel. Al tocar la mano fría y temblorosa de doña Elara, sintió un calor inesperado, una conexión profunda, una compartición de humanidad que trascendía los papeles de jueza y acusada. «Doña Elara, siento mucho por todo lo que ha pasado», Sofía dijo, su voz suave y sincera. La anciana solo apretó su mano, una sonrisa frágil y verdadera floreciendo en sus labios. «La verdad siempre encuentra su camino, mi joven, y hoy lo encontró en usted, un faro». Las palabras de doña Elara tocaron a Sofía profundamente, disipando la vergüenza que sentía. Mientras el alguacil conducía a Osvaldo fuera de la sala, esposado y con el rostro desfigurado por la desesperación, el murmullo de la audiencia se intensificó. La justicia, aquel día, había sido servida de una forma que nadie esperaba. Los reporteros se aglomeraban, ávidos de declaraciones, pero Sofía sabía que su papel allí había terminado. Necesitaba tiempo para procesarlo todo. El doctor Ricardo, el fiscal, se acercó a Sofía, el semblante aún en shock. «Señoría, yo».
Yo no sé qué decir, estábamos tan seguros. Agradezco su apertura a lo inesperado. Usted evitó un desastre. Sofía solo asintió. Sus pensamientos en turbillón. La humildad de Ricardo era un raro consuelo, pero la lección era suya. Doña Elara, amparada por el doctor Méndez, comenzó a dirigirse a la salida, la multitud abriendo camino para ella con respeto y admiración. Cada paso era una victoria, cada mirada un reconocimiento. Se volvió una última vez, buscando a Sofía con los ojos, y saludó levemente. Un gesto de despedida y gratitud. Sofía devolvió el saludo sintiendo un calor en el pecho. Ver a doña Elara partir libre era la verdadera recompensa. La sala se vació gradualmente, dejando a Sofía sola con sus pensamientos. Volvió a su silla, el asiento frío bajo su cuerpo. El mazo, antes un símbolo de poder, ahora parecía un recordatorio de la fragilidad de su propia convicción. El cuervo se había ido, pero su mensaje permanecía. Aquel día rompió sus certezas, pero también abrió sus ojos a una dimensión de la justicia que los libros jamás enseñarían. La vida, reflexionó, estaba llena de misterios, y la verdad, a veces, necesitaba de lo inexplicable para manifestarse. Pensó en la familia de doña Elara, en el dolor de la acusación injusta y en el alivio que ahora los envolvería. La conexión humana, el altruismo de buscar la verdad, la superación de doña Elara, todos esos valores que ella tanto apreciaba habían sido puestos a prueba y reafirmados. Aquel juicio no era solo sobre leyes, sino sobre el alma humana y la búsqueda de equilibrio. Sofía sintió un nuevo propósito, una llama encendida en su corazón. De allí en adelante, su enfoque a la justicia sería diferente, más atenta a los susurros de la intuición y a las señales que la vida, a veces, enviaba. El tribunal para ella nunca más sería el mismo. La sala del tribunal, para Sofía, nunca más sería la misma. El eco de los pasos apresurados y de los murmullos de la prensa se había disipado, dejándola sola con el silencio pesado y las memorias vívidas de aquel día extraordinario. Sentía el peso del mazo en su mano, no como un instrumento de poder, sino como un recordatorio constante de la fragilidad de la justicia humana y de su propia vulnerabilidad ante lo inesperado. La imagen de doña Elara, libre y con los ojos llenos de gratitud, era un bálsamo para su alma, pero la sombra de lo que casi sucedió la perseguía. ¿Cuán cerca había estado de condenar a una inocente? Sofía se levantó, sus movimientos lentos, como si el aire de la sala aún estuviera denso con las emociones recién liberadas. Necesitaba aire fresco, de un momento para organizar la tormenta de pensamientos que se agitaba en su mente. Al salir de la sala, el pasillo estaba extrañamente desierto. La luz del atardecer entraba por las ventanas altas, pintando el suelo de mármol con tonos dorados y anaranjados. Caminó, cada paso resonando en su soledad, hasta la gran puerta de roble que daba a la calle. Afuera, la ciudad bullía, ajena a la revolución que acababa de suceder dentro de aquellas paredes. Sofía inspiró profundamente el aire fresco, sintiéndolo limpiar un poco la niebla de su mente. Mientras descendía los escalones del tribunal, sus ojos se fijaron en el cielo, buscando al cuervo. No estaba allí, solo nubes blancas y el azul profundo. «Señoría», una voz suave la llamó. Sofía se giró sorprendida. Era la señora Lucía, la conserje del tribunal, una mujer de cabello canoso y ojos amables, que siempre la saludaba con una sonrisa discreta. Sostenía una escoba y un cubo, su turno de limpieza comenzando. «Señora Lucía», respondió Sofía, un poco aturdida. La conserje se acercó, un brillo peculiar en su mirada. «Vi al cuervo, señoría. Estaba aquí, en la barandilla, incluso antes de que el juicio comenzara, hace días. Siempre viene».
Sofía frunció el ceño. ¿Siempre? ¿Qué quiere decir? Lucía sonrió, una sonrisa enigmática. Ah, sí, hace años. Siempre que hay un caso muy difícil, uno que parece que va a terminar mal para alguien que no lo merece, él aparece, se queda observando, quieto, y en algunos de esos casos, algo inesperado sucede, como hoy. Miró al cielo. Mi abuelo decía que son mensajeros, que la verdad, a veces, necesita alas para llegar donde la justicia humana no alcanza. Las palabras de la conserje golpearon a Sofía como un rayo. No era una casualidad entonces. No era solo un evento aislado. Aquel cuervo, aquella intervención, tenía un patrón, una historia. La mente racional de Sofía luchó por aceptar la idea, pero su corazón, ahora más abierto a los misterios de la vida, sintió un escalofrío de reconocimiento. La verdad, sí, necesitaba alas. Y quizás, solo quizás, ella había sido elegida para presenciar y comprender ese secreto ancestral, un punto de inflexión que prometía redefinir no solo su carrera, sino su propia comprensión del mundo. La verdad sí necesitaba alas, y quizás, solo quizás, ella había sido elegida para presenciar y comprender ese secreto ancestral, un punto de inflexión que prometía redefinir no solo su carrera, sino su propia comprensión del mundo. Sofía permaneció allí, parada en los escalones del tribunal, el aire de la noche comenzando a enfriar en su rostro. Las palabras de la señora Lucía resonaban en su mente, mezclándose con las imágenes del video de Osvaldo y el graznido del cuervo. Su mente lógica, entrenada por años de estudio y jurisprudencia, luchaba por encontrar un encaje para aquella narrativa. ¿Mensajeros alados? ¿Secretos ancestrales? Esto parecía cosa de cuentos antiguos, no de un tribunal moderno e impersonal. Pero ¿cómo ignorar lo que sus propios ojos habían presenciado? Apretó los labios, sintiendo la punta de los dedos hormiguear. La señora Lucía, con su simplicidad y mirada serena, había plantado una semilla de duda y al mismo tiempo de una nueva fe. Sofía siempre había creído que la justicia era un sistema humano, falible, pero construido sobre la razón y la evidencia. Ahora se veía ante una dimensión que trascendía lo tangible, una fuerza que parecía intervenir cuando la humanidad fallaba. Con un suspiro profundo, Sofía descendió los últimos escalones y comenzó a caminar por la acera. Las luces de la ciudad se encendían una a una, y el murmullo del tráfico parecía un eco distante de un mundo que, para ella, había cambiado irrevocablemente. Pensó en doña Elara, en la paz que finalmente encontró, en la dignidad que le fue restituida. La imagen de la anciana, con las manos unidas en oración silenciosa, era un recordatorio poderoso de que la verdad, por más que tardara, siempre encontraría una voz. La jueza sintió un calor en el pecho, una sensación que no era de miedo o confusión, sino de un despertar. Era como si una venda hubiera sido retirada de sus ojos, permitiéndole ver más allá de lo obvio, más allá de lo que los libros enseñaban. La justicia no era solo sobre castigar a los culpables y proteger a los inocentes, era sobre restaurar el equilibrio, sobre la creencia de que, en el fondo, la bondad y la verdad siempre prevalecerían. Al llegar a casa, el apartamento parecía diferente. El silencio, antes un refugio, ahora parecía lleno de los ecos de aquel día. Se sentó en el sillón de la sala, mirando por la ventana, donde la luna llena comenzaba a surgir en el cielo nocturno. Sus pensamientos vagaban hacia el cuervo, hacia su aparición misteriosa, hacia el medallón que llevaba la verdad. Era un enigma, sí, pero un enigma que traía consigo una profunda lección de humildad. Sofía percibió que su ambición, antes enfocada en el ascenso profesional y el reconocimiento, ahora se volvía hacia algo mayor, la búsqueda de una justicia más completa, más humana, más atenta a las señales que la vida ofrecía.
Ya no sería la misma jueza. Su mente racional aún estaría allí, pero ahora sería templada por una intuición aguda, por una apertura a lo inexplicable. Aquel día no fue solo un juicio, y fue una metamorfosis. Y ella estaba lista para abrazar esa nueva forma de ver el mundo, esa nueva forma de servir a la justicia, con un corazón más ligero y un alma más sabia. Sofía percibió que su ambición, antes enfocada en el ascenso profesional y el reconocimiento, ahora se volvía hacia algo mayor, la búsqueda de una justicia más completa, más humana, más atenta a las señales que la vida ofrecía. Ya no sería la misma jueza. Su mente racional aún estaría allí, pero ahora sería templada por una intuición aguda, por una apertura a lo inexplicable. Aquel día no fue solo un juicio, fue una metamorfosis, y ella estaba lista para abrazar esa nueva forma de ver el mundo, esa nueva forma de servir a la justicia, con un corazón más ligero y un alma más sabia. En aquella noche, el sueño de Sofía fue inquieto, puntuado por destellos del día, el rostro de doña Elara, el video de Osvaldo, el graznido del cuervo, la sonrisa enigmática de la señora Lucía. Al amanecer, la luz suave que entraba por la ventana de su habitación parecía traer consigo una claridad renovada. Se levantó, sintiendo un cansancio físico, pero una energía mental que hacía mucho no experimentaba. El desayuno fue en silencio, sus pensamientos aún enredados en las redes de aquel misterio. Al llegar al tribunal a la mañana siguiente, Sofía sintió una diferencia palpable en el aire. Los pasillos, antes fríos e impersonales, parecían ahora cargados de una historia que ella finalmente comprendía. Las miradas de los colegas y empleados eran diferentes. Había un respeto mezclado con la curiosidad, una admiración silenciosa por lo que había sucedido. Notó que el murmullo sobre el cuervo de la justicia ya se extendía, transformando el evento en una leyenda urbana que ciertamente sería contada por años. En su despacho, la pila de expedientes en su mesa parecía más pesada, pero también más significativa. Cada documento, cada testimonio, ahora cargaba una nueva capa de responsabilidad. Sabía que, de allí en adelante, ya no podría basarse solo en la frialdad de la ley y en la lógica de las evidencias. Había un elemento humano, un soplo de vida que necesitaba ser considerado, un espacio para la intuición que antes ella reprimía. Sofía tomó su toga, el tejido oscuro y pesado en sus manos. Antes era un símbolo de autoridad incuestionable. Ahora parecía un manto de humildad, un recordatorio constante de que la justicia, en su esencia más profunda, era un servicio a la verdad, no solo un ejercicio de poder. Pensó en los valores que la guiaban, la familia, el altruismo, la justicia, la superación y la conexión humana. Todos ellos habían sido puestos a prueba y, de alguna forma inesperada, reafirmados aquel día. La imagen de doña Elara, con su dignidad restaurada, era un faro. La superación de la anciana, que soportó la acusación injusta con fe inquebrantable, inspiraba a Sofía a mirar cada caso con una mirada más compasiva, más humana. Se vio reflexionando sobre la importancia de escuchar no solo lo que se decía, sino también lo que se sentía, lo que estaba en las entrelíneas del dolor y de la esperanza. Aquel día en el tribunal no fue el fin de un caso, sino el inicio de una nueva jornada para Sofía. Sintió que la vida le había concedido un regalo raro, la oportunidad de ver más allá del velo, de entender que la justicia a veces necesitaba un toque de lo inexplicable para manifestarse en su plenitud. Y ella, doctora Sofía Almeida, estaba lista para ser ese puente entre lo visible y lo invisible, entre la ley y el alma humana, guiada por una sabiduría que no se aprendía en los libros, sino que se revelaba en los momentos más extraordinarios.
Sofía, con el corazón más ligero y el alma más sabia, sentía que la vida la había preparado para un nuevo capítulo. A la mañana siguiente al juicio de doña Elara, el tribunal parecía un lugar diferente. No era solo el murmullo sobre el cuervo de la justicia que se extendía por los pasillos, sino una energía sutil, casi palpable, que permeaba el aire. Las miradas de los colegas y empleados hacia Sofía eran de un respeto mezclado con la curiosidad, una admiración silenciosa por lo que había sucedido. Ella, por su parte, se sentía más conectada a ellos, menos aislada en su torre de razón. En su despacho, la pila de expedientes en su mesa parecía la misma, pero la forma en que Sofía los encaraba había cambiado. Cada documento, cada testimonio, ahora cargaba una nueva capa de responsabilidad, un recordatorio de que detrás de las palabras frías de la ley existían vidas complejas y emociones profundas. Sabía que, de allí en adelante, ya no podría basarse solo en la frialdad de los hechos y en la lógica de las evidencias. Había un elemento humano, un soplo de vida que necesitaba ser considerado, un espacio para la intuición que antes ella reprimía con rigor. En aquel día, el primer caso en su agenda era un divorcio contencioso, aparentemente rutinario, pero cargado de viejas rencillas. Una pareja, el señor y la señora Fernández, disputaba la custodia de su nieta, una niña de 7 años. Las pruebas documentales favorecían a la señora Fernández, que tenía una situación financiera más estable. La ley, en su frialdad, apuntaría hacia ella. Pero, al observar a los dos abuelos, Sofía percibió algo. El señor Fernández, aunque más humilde, tenía un brillo en los ojos al hablar de su nieta, una ternura que la señora Fernández, con su postura rígida y calculadora, no demostraba. Sofía se inclinó, su voz más suave de lo habitual. Señor y señora Fernández, entiendo su dolor. La ley busca el bienestar del menor, pero la ley también sabe que el amor no se mide en bienes materiales. Hizo una pausa mirando a cada uno. Percibo que ambos aman a su nieta, pero hay un amor que se expresa en gestos, en presencia, en una mirada. Y hay un amor que se expresa en provisiones. El doctor Ricardo, que estaba presente como fiscal en otro caso, observaba a Sofía con una expresión de sorpresa. Ella se estaba saliendo del guión, hablando de emociones en un tribunal. Sofía continuó, sus ojos fijos en el señor Fernández. Señor Fernández, ¿qué es lo que más le gusta hacer a su nieta con usted? El hombre, tomado por sorpresa, dudó. Y luego una sonrisa genuina iluminó su rostro arrugado. Ah, señoría, a ella le encanta cuando la llevo a alimentar a los patos en el parque. Y cuando leemos historias antes de dormir, con las voces que hago para cada personaje. La señora Fernández puso los ojos en blanco, pero Sofía percibió un ligero temblor en sus labios. ¿Y usted, señora Fernández?, preguntó Sofía, volviéndose hacia la abuela. ¿Cuál es el momento más especial que comparte con su nieta? La mujer dudó, su rostro endurecido. Bueno, la llevo a comprar ropa nueva y juguetes, y la ayudo con los deberes. Las palabras eran correctas, pero desprovistas de calidez. Sofía sintió un nudo en la garganta. La ley, por sí sola, no capturaría la esencia de aquel amor. Se recordó las palabras de la señora Lucía sobre la verdad necesitando alas. Allí, la verdad no estaba en un video, sino en los corazones de aquellas personas. Voy a pedir un informe psicosocial más profundo, con foco en la conexión emocional del menor con cada uno de ustedes, declaró Sofía, su voz firme, pero cargada de una nueva convicción. La justicia, a veces, necesita mirar más allá de lo obvio, a los pequeños detalles que revelan la verdadera esencia de las relaciones humanas. El doctor Ricardo asintió lentamente, un brillo de comprensión en sus ojos.
Sofía sabía que estaba rompiendo paradigmas, rompiendo la rigidez que la definía, pero no le importaba. Aquel día no era solo sobre un divorcio, era sobre el inicio de una nueva era en su carrera, una era donde la ley sería guiada no solo por la razón, sino por la compasión y por la búsqueda incansable de la verdad en todas sus formas, visibles e invisibles. Estaba lista para ser ese puente, para escuchar los susurros del alma humana y para permitir que la intuición guiara su mazo. El cuervo podría haberse ido, pero su lección permanecía, grabada en cada fibra del ser de Sofía. El cuervo podría haberse ido, pero su lección permanecía, grabada en cada fibra del ser de Sofía. Los días que siguieron al juicio de doña Elara fueron un torbellino de emociones y reflexiones para la jueza. El caso de los Fernández, que parecía un divorcio común, se transformó en un laboratorio para su nueva filosofía de justicia. Ella esperaba el informe psicosocial con una ansiedad diferente, no solo por la precisión de los hechos, sino por la profundidad de las emociones que revelaría. Cuando el informe finalmente llegó, Sofía lo leyó con una atención minuciosa, cada palabra pesando en su alma. El documento detallaba la rutina de la pequeña Sofía, la nieta en cuestión, y la forma en que interactuaba con cada abuelo. Las páginas describían la alegría genuina de la niña al alimentar a los patos con el señor Fernández, la forma en que se acurrucaba en su regazo para escuchar las historias con voces graciosas. En contraste, la señora Fernández, aunque proveía confort material, era retratada como distante emocionalmente, enfocada más en las tareas y obligaciones que en los lazos afectivos. La psicóloga responsable del informe destacaba la importancia vital de la conexión emocional para el desarrollo saludable del menor, enfatizando que la estabilidad financiera por sí sola no llenaba el vacío de un abrazo o de una risa compartida. Sofía sintió un nudo en la garganta. La ley, en su forma más cruda, habría favorecido a la señora Fernández. Pero la verdad, aquella que necesitaba alas para ser vista, estaba allí, en las entrelíneas de aquel informe, en el corazón de aquel menor. Convocó una nueva audiencia, esta vez con un tono más íntimo, menos formal. Al ver al señor y la señora Fernández sentados nuevamente frente a ella, Sofía observó sus rostros. El señor Fernández, con las manos unidas, parecía esperanzado, pero cansado. La señora Fernández mantenía su postura rígida, un desafío silencioso en sus ojos. Sofía respiró hondo. «Señor y señora Fernández», comenzó ella, su voz suave, pero cargada de autoridad. El informe psicosocial fue concluyente. Nos mostró que la pequeña Sofía necesita más que bienes materiales, necesita afecto, presencia y un ambiente donde su alegría e imaginación puedan florecer libremente. Hizo una pausa mirando a la señora Fernández. La ley busca la protección del menor, y esa protección se extiende a su bienestar emocional y psicológico. La señora Fernández abrió la boca para protestar, pero Sofía la interrumpió con un gesto. «No se trata de culpa, señora Fernández, sino de comprensión. El amor tiene muchas formas, pero el amor que la pequeña Sofía más necesita en este momento es aquel que el señor Fernández, con su simplicidad y ternura, ha demostrado». Sofía entonces profirió su decisión, que concedía la custodia principal al señor Fernández, estableciendo un régimen de visitas amplio y flexible para la señora Fernández, animándola a buscar una conexión más profunda con su nieta. Al oír la sentencia, el señor Fernández dejó escapar un suspiro de alivio y sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. La señora Fernández, por su parte, bajó la cabeza, y Sofía percibió un temblor casi imperceptible en sus hombros, una señal de que la verdad,
Por más dolorosa que fuera, había tocado algo dentro de ella. Doctor Ricardo, presente nuevamente, asintió con una sonrisa discreta. Él comprendía. Sofía sintió un calor en el pecho. No era una victoria personal, sino una victoria de la justicia en su forma más humana. Aquel día reafirmaba su nueva jornada, la certeza de que la ley, cuando templada por la compasión y por la intuición, podría verdaderamente curar y restaurar. Estaba lista para los próximos desafíos, sabiendo que la verdad, a veces, se revelaba en los corazones más simples, y que su misión era ser la voz para esa verdad. La decisión en el caso Fernández reverberó en los pasillos del tribunal, no con el estruendo de un mazo, sino con el susurro de un nuevo enfoque. Sofía sentía las miradas sobre sí, curiosas o escépticas, pero su convicción era inquebrantable. Los días siguientes fueron llenados con la rutina, pero para Sofía, cada proceso era un universo de vidas y emociones a ser desveladas, no solo artículos y párrafos. Su mente, antes lógica, ahora era un jardín donde la intuición florecía al lado de la razón. Entonces surgió el caso de Pedro, un joven de 20 y tantos años, con ojos humedecidos por la tristeza, acusado de un desfalco millonario en la empresa. Las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. Transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, testimonios de colegas y la ausencia de coartada. La opinión pública ya lo había condenado, y la prensa pintaba un cuadro sombrío de traición y codicia. Sofía sentía el peso de aquel caso de forma diferente. Algo en la postura de Pedro, en su voz embargada al negar la culpa, le recordaba a doña Elara. Una fragilidad, una inocencia velada que las evidencias no capturaban. Observaba sus gestos, las manos apretadas, la mirada perdida. No parecía un criminal calculador, parecía un cordero llevado al matadero. El juicio avanzaba, día tras día. A cada nueva prueba de la fiscalía, el nudo en la garganta de Sofía se apretaba. El doctor Ricardo, el fiscal, era implacable, construyendo un muro de hechos imposible de traspasar. Sofía intentaba encontrar una brecha, un hilo suelto, pero la telaraña era perfecta. Pedía informes adicionales, investigaciones más profundas, pero todo convergía hacia la misma conclusión. Pedro era culpable. La presión sobre Sofía era inmensa. Colegas cuestionaban su nueva sensibilidad, sugiriendo que las emociones enturbiaban su juicio. Pero ella no podía ignorar lo que sentía. Todas las noches, en casa, revisaba los autos, buscando algo que justificara su intuición. Y todas las noches, la imagen del cuervo planeando sobre el tribunal venía a su mente. ¿Aparecería nuevamente? ¿Sería Pedro otro caso en que la justicia humana fallaría sin una intervención de lo inexplicable? A la mañana del último día de declaraciones, antes de los alegatos finales, Sofía llegó al tribunal con el corazón pesado. Al estacionar, sus ojos fueron atraídos hacia la barandilla. Allí estaba él, el cuervo, quieto, majestuoso, observando. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. No era coincidencia, era una señal. Durante la audiencia, mientras la fiscalía presentaba sus últimas evidencias, Sofía sentía la tensión creciendo en la sala. Pedro estaba pálido, sus ojos fijos en el suelo, la esperanza casi extinta. La audiencia, repleta de periodistas y curiosos, anticipaba el veredicto con una voracidad que la incomodaba. Sofía miró al cuervo, que ahora estaba posado en la ventana, observando la escena con una sabiduría ancestral, casi como un guardián silencioso. Sabía que estaba en el umbral de un momento decisivo, un punto de no retorno. La verdad, una vez más, necesitaba alas para revelarse. El tiempo se agotaba rápidamente y ella necesitaba algo, cualquier cosa, para evitar un error irremediable que atormentaría su conciencia para siempre. El destino de Pedro, y quizás su propia fe renovada en la justicia,
pendía de un hilo. El silencio en la sala era casi insoportable, cargado de una expectativa sofocante. El silencio en la sala era casi insoportable, cargado de una expectativa sofocante. Sofía sentía el peso de las miradas, la presión para proferir una sentencia que la lógica y las pruebas parecían exigir. Pedro, frente a ella, parecía un espectro, la vida desvaneciéndose de sus ojos. Miró al cuervo en la ventana y el ave, como si comprendiera su desesperación, inclinó la cabeza, sus ojos negros fijos en ella. De repente, con un graznido que cortó el aire, el cuervo alzó el vuelo. No lejos, sino hacia el centro de la sala, volando en círculos sobre las cabezas atónitas. Un murmullo comenzó, pero fue pronto silenciado por el asombro. El cuervo descendió suavemente, posándose no a los pies de Sofía, sino sobre la mesa de la fiscalía, justo al lado del doctor Ricardo. En su pico traía un pequeño objeto. Era una miniatura de cuervo, esculpida en madera oscura, con detalles tan finos que parecía viva. El ave real soltó la miniatura y con un último graznido voló fuera de la ventana, desapareciendo en el cielo. El doctor Ricardo, visiblemente conmocionado, extendió la mano temblorosa y tomó el objeto. Era ligero, pero sólido. Al examinarlo, percibió una pequeña hendidura en la base. Con un clic suave, la miniatura se abrió, revelando un minúsculo papel enrollado dentro. El fiscal lo desenrolló con cuidado, y sus ojos se abrieron de par en par al leer el contenido. Sofía, con el corazón latiendo desacompasadamente, sintió que la verdad, una vez más, había encontrado su camino. El doctor Ricardo pálido tosió y su voz salió ronca. «Señoría, este documento es una confesión». Levantó el papel que parecía antiguo y amarillento. «Es una carta, firmada por el señor Valerio, el contador jefe de la empresa, confesando el desfalco y detallando cómo incriminó a Pedro. Menciona que escondió esta confesión dentro de una escultura de cuervo, un regalo que ganó de un artesano, para que la verdad saliera a la luz en caso de que algo le sucediera». Un murmullo de shock recorrió la sala. Pedro levantó la cabeza, sus ojos abiertos de incredulidad y lentamente de una esperanza renacida. La señora Lucía, presente en la audiencia, sonrió con los ojos humedecidos, una sonrisa de quien ya sabía. Sofía sintió un alivio inmenso, un peso que se disipaba de sus hombros. Su intuición no la había engañado. Aquel pequeño trozo de papel, traído por un mensajero alado, desvelaba una telaraña de mentiras y salvaba a un inocente. «Doctor Ricardo, por favor, verifique la autenticidad de este documento inmediatamente y que el señor Valerio sea localizado para prestar declaraciones». La sala explotó en un murmullo de voces. Periodistas corrían a sus teléfonos. La audiencia comentaba en shock. Pedro, ahora de pie, miraba a Sofía con una gratitud inefable. Sus ojos, antes sin vida, brillaban con lágrimas de liberación. Sofía golpeó el mazo, restableciendo el orden. «La audiencia será suspendida mientras las nuevas evidencias son verificadas. Pedro, usted está liberado hasta nueva orden». La voz de ella era firme, pero su corazón cantaba. Al salir del tribunal, Sofía sintió el aire fresco de la tarde en su rostro. No había cuervo a la vista, pero su presencia era sentida en cada fibra de su ser. Aquel día no fue solo la resolución de un caso, fue la reafirmación de una nueva fe. La justicia, comprendió, no era solo un conjunto de leyes y procedimientos, era una fuerza viva, que a veces se manifestaba de formas misteriosas, a través de señales y mensajeros que la razón no podía explicar. Pensó en doña Elara, en Pedro, en todos los que un día podrían verse enredados en las redes de la injusticia. Su misión ahora era ser el puente,
la voz que escuchaba no solo las pruebas, sino los susurros de la verdad que venían de lugares inesperados. La justicia era un jardín complejo y ella estaba aprendiendo a cuidar de cada flor, a reconocer cada semilla de esperanza. Con una sonrisa serena, Sofía Almeida caminó, lista para abrazar el próximo capítulo de su jornada, con la certeza de que la bondad y la verdad siempre encontrarían un camino para prevalecer, incluso si necesitaran alas para ello. La noticia de la inocencia de Pedro y de la confesión de Valerio se extendió como un río caudaloso, inundando la ciudad y el país. El cuervo de la justicia era ahora más que una leyenda. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraría un camino. Para Sofía, los días siguientes fueron de una serenidad profunda, pero también de una efervescencia silenciosa. Sentía la ligereza de una carga que no sabía que llevaba, la libertad de ser quien realmente era, una jueza que osaba mirar más allá del velo de la ley. En el tribunal, las miradas hacia ella habían cambiado nuevamente. Ya no era la curiosidad o el escepticismo, sino un respeto reverente, casi una admiración. Colegas que antes la criticaban por su sensibilidad, ahora buscaban su orientación, queriendo entender cómo ella conseguía ver lo que los otros no veían. El doctor Ricardo, en particular, se convirtió en un aliado fiel, un fiscal que, junto a Sofía, comenzó a redefinir lo que significaba buscar la justicia, no solo la condena. Sofía pasaba más tiempo con su familia. Las comidas con su madre, antes puntuadas por su mente distante, ahora eran momentos de compartición genuina, de risas y de abrazos apretados. Contaba las historias, no los detalles jurídicos, sino las lecciones de vida, las transformaciones que presenciaba. Su madre, con su sabiduría tranquila, solo sonreía, los ojos llenos de orgullo. Siempre supe que tenías un gran corazón, hija mía. A veces, solo necesitamos un pequeño empujón para dejarlo guiar el camino. La relación con la señora Lucía también se profundizó. La anciana, con su fe inquebrantable, se convirtió en una amiga y confidente, un faro de intuición y esperanza. Se encontraban para tomar té, y Sofía escuchaba las historias de Lucía sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre la interconexión de todas las cosas. Lucía nunca se jactaba del cuervo, solo decía con un brillo en los ojos que el universo tiene sus propios mensajeros y nos corresponde a nosotros estar abiertos para escucharlos. Sofía aplicaba esa nueva perspectiva en cada nuevo caso. No abandonó la lógica y las evidencias. Al contrario, las usaba como cimiento, pero permitía que la intuición y la compasión fueran el tejado, la protección que albergaba la verdad. En un caso de disputa de tierras entre vecinos, donde la ley parecía favorecer al más rico, Sofía insistió en visitar las propiedades, conversar con los residentes, sentir la tierra. Y fue allí, escuchando las historias de las familias, viendo las marcas de generaciones en el suelo, donde encontró una solución justa que honraba no solo los documentos, sino la historia y el sudor de cada uno. Su sala de audiencias, antes un escenario de decisiones frías, se transformó en un espacio de diálogo, de búsqueda de la conciliación y de la comprensión humana. El mazo de Sofía ya no era un instrumento de imposición, sino de equilibrio, de restauración. Entendía que la justicia verdadera no era sobre castigar, sino sobre curar, sobre restaurar la armonía, sobre dar voz a los que no la tenían. El cuervo nunca más apareció en su tribunal, pero su lección permaneció. Sofía sabía que la vida era un tejido complejo, donde lo visible y lo invisible se entrelazaban. Y ella, doctora Sofía Almeida, estaba lista para ser esa tejedora, para honrar la ley con el corazón, para buscar la verdad con el alma.
y para construir un legado de justicia que resonaría por muchas generaciones. Un legado donde la compasión y la intuición eran tan valiosas como cualquier artículo de ley. Había encontrado su propósito, su lugar en el mundo, y caminaba con la ligereza de quien sabe que la mayor sabiduría reside en escuchar los susurros del universo y en confiar en la bondad innata del corazón humano. La ligereza que Sofía sentía no era la ausencia de desafíos, sino la certeza de poseer las herramientas para enfrentarlos. Sus días en el tribunal continuaban siendo llenados con la complejidad de la vida humana, pero ahora cada caso era abordado con una profundidad que iba más allá de los códigos. Ella veía a las personas, no solo a los acusados o a las partes, y buscaba la verdad que residía en sus corazones, en sus historias no contadas. La sala de audiencias, antes un escenario de formalidades rígidas, se había transformado en un santuario donde la escucha activa y la empatía eran tan vitales como la argumentación jurídica. Un nuevo desafío surgió, no en una acción judicial formal, sino como un pedido de mediación del ayuntamiento. Se trataba de una antigua plaza en el corazón del barrio más antiguo de la ciudad, un lugar querido por los residentes. El ayuntamiento planeaba revitalizarla, pero el proyecto, moderno y audaz, desconsideraba los deseos de los ancianos que allí pasaban sus tardes, los niños que jugaban bajo los árboles centenarios y los pequeños comerciantes que dependían del flujo de personas. Había una división profunda en la comunidad. De un lado, los que veían la modernización como progreso, del otro, los que temían la pérdida de la identidad y de las memorias. Sofía aceptó la invitación, viendo allí una oportunidad de aplicar su filosofía. En lugar de convocar una audiencia formal, organizó reuniones abiertas en la propia plaza, sentándose en un banco de jardín, sin la toga, sin el mazo. Escuchó. Escuchó a doña Clara, de 80 años, que contaba cómo su difunto marido le pidió matrimonio bajo el almendro central. Escuchó al señor Miguel, dueño del puesto de periódicos, que temía perder su sustento si el flujo de peatones cambiaba. Escuchó a la joven profesora Ana, que defendía la necesidad de un espacio más seguro y accesible para los niños. Sus ojos recorrían los rostros, capturando las emociones, los miedos y las esperanzas. El doctor Ricardo, que la acompañaba como observador, notaba la transformación. Sofía no estaba imponiendo, sino construyendo. Propuso que el proyecto de revitalización fuera rediseñado, incorporando elementos modernos, pero preservando la esencia de la plaza. Sugirió que el almendro fuera el punto central del nuevo diseño, que los bancos fueran mantenidos en su estilo original y que un espacio para los pequeños comerciantes fuera garantizado. Más importante, incentivó la creación de un consejo comunitario para acompañar la ejecución, garantizando que la voz de todos fuera escuchada. Al principio hubo resistencia. Los arquitectos del proyecto original se sintieron desvalorizados y algunos residentes más radicales aún dudaban de la conciliación, pero Sofía, con su paciencia y firmeza gentil, continuó dialogando, mostrando que la justicia no era una victoria de un lado sobre el otro, sino la construcción de un futuro compartido. Enfatizó el valor de la conexión humana, de la memoria colectiva y del altruismo al ceder un poco para que todos ganaran. Lentamente, los corazones fueron abriéndose. Doña Clara sonrió al ver el almendro destacado en los nuevos bocetos. El señor Miguel vio su punto de venta garantizado. La profesora Ana quedó satisfecha con la inclusión de un área de ocio segura. La plaza sería revitalizada, sí, pero con el alma preservada. Al final de la última reunión, con el acuerdo sellado por apretones de manos y sonrisas sinceras, Sofía sintió una profunda gratitud. No había cuervo visible,
Pero la lección que trajo estaba viva en cada gesto, en cada palabra de conciliación. La justicia, sabía, era un acto continuo de amor y comprensión, un jardín que florecía con la dedicación de quien cree en la bondad innata del ser humano. Y ella, doctora Sofía Almeida, estaba allí para cultivar ese jardín, un paso a la vez, con la certeza de que la verdad y la armonía siempre encontrarían un camino, guiadas por un corazón abierto y una mente sabia. Su jornada, lejos de terminar, solo se profundizaba, inspirando a todos los que cruzaban su camino a mirar más allá de lo obvio, a escuchar los susurros del alma y a construir un mundo más justo y humano.